Hola, bienvenidos a esta nueva entrega del curso de Adobe Photoshop CS5, décima entrega en la que seguimos en el segundo bloque del curso. Seguimos tratándonos con las selecciones. En el tutorial anterior vimos una adentración breve de lo que son las selecciones y también vimos en profundidad la herramienta Mover. En este tutorial vamos a ver en profundidad la herramienta Marco, que incluye, la tenemos aquí, que incluye, como podéis ver haciendo clic derecho sobre ella, más herramientas: la marco elíptico, marco fila única y marco columna única. Esta herramienta y todas las que agrupa las vamos a ver en profundidad en esta entrega, pero antes me gustaría hacer un breve repaso de las herramientas que disponemos para realizar selecciones. Las tenemos aquí, son estas tres, esta que vamos a tratar en profundidad como he mencionado posteriormente, y dos más. La primera es la herramienta lazo, que si también hacemos clic derecho sobre ella, vemos que también dispone de más herramientas: la herramienta lazo poligonal y la herramienta lazo magnético. Para hacer un breve repaso de ella, simplemente decir que la herramienta lazo lo que hace es hacer selecciones de una forma libre y a mano alzada, como podéis ver. Para quitar la selección nos dirigimos hacia selección de seleccionar o bien pulsar las teclas control más D. Luego está la herramienta lazo poligonal, la cual hace una selección mediante líneas rectas mediante polígonos. Podemos pulsar la tecla retroceso para ir quitando todas las líneas que hemos creado. Y por último, dentro de la herramienta lazo magnético, que va detectando los rangos tonales y las figuras que conforman nuestra imagen según su color. Y de este modo pues ir creando la selección. Quitamos la selección. Y por último tenemos dentro de estas herramientas de selección la herramienta selección rápida y la herramienta varita mágica. La selección rápida, según donde realicemos clic, se va a ir seleccionando datos de la imagen que comprenda ese rango tonal al que en un principio realizamos clic. En este caso empezamos con el azul, control Z, vamos a dirigirnos hacia la capa flores. Como veis, empezamos con el azul y al ir extendiendo, Photoshop va detectando cuál es el límite de este color azul y lo va rellenando en cuanto a la selección hasta todos los tramos que nosotros seleccionemos, como podéis ver. Quitamos la selección, control D. Como os decía, vamos a centrarnos en la herramienta marco, que como mencioné anteriormente también pues contiene el marco rectangular, marco elíptico, marco fila y columna única. Pero antes de ello debéis saber también que existe un comando. Ya sabéis que los comandos son estos botones que se encuentran aquí en la parte superior de la aplicación. Existe un comando que interactúa únicamente con las selecciones y que nos ofrece una gran cantidad de parámetros y ajustes en cuanto a estas selecciones. El comando no es difícil encontrarlo porque se llama igual que las selecciones, se llama selección. Se encuentra aquí, hacemos clic y vemos las opciones que nos aparecen. A lo largo del curso iremos descubriendo sus utilidades y todas las aplicaciones que le podemos dar, pero poco a poco, como digo, vamos a ir descubriendo todas las opciones que nos ofrece. Por ahora, con saber tres parámetros principales nos va a valer. El primero, seleccionar todo, que lo que hace es seleccionar todo el lienzo. Ojo, no la capa que tengamos seleccionado, sino el lienzo por completo. Entonces, si ahora nos dirigimos hacia la selección y pulsamos todo, veis que se selecciona todo el lienzo. Quitamos la selección. En cambio, si seleccionamos una capa que solamente contiene esta zona, este cuadrado, este paisaje, si nos dirigimos hacia la selección y todo, se va a volver a seleccionar todo el lienzo independientemente de la capa que tengamos seleccionada. Vamos a quitar la selección. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para que lo que se seleccione sea únicamente el objeto que forma la capa? En este caso, esta capa. Pues deberíamos pulsar la tecla control a la vez que nos dirigimos hacia la capa en concreto y situamos el cursor en la miniatura de esa capa. Esta es la miniatura. Al pulsar la tecla control veis que el cursor cambia y se le añade un cuadrado delimitado por líneas negras, por puntitos negros, lo cual indica que hace referencia a las selecciones. Y esto hará que tras hacer clic se seleccione lo que compone la capa. Hacemos clic y veis que se ha seleccionado justamente la capa que hemos seleccionado. Quitamos la selección. Ahora que hicimos una selección y la hemos quitado, podemos volver a seleccionar esa misma selección, la que hicimos anteriormente, sin tener que volver a realizar la operación de su realización. En este caso fue hacer control sobre la capa, pero se podría llevar a cabo
realizaciones más complejas que repetirlas serían pues bastante difícil. Para ello, para volver a esa selección que hemos quitado, nos dirigimos hacia el comando selección y le damos a volver a seleccionar, que también se puede acceder mediante las teclas mayúsculas más control más D. Y se vuelve a seleccionar la selección que hicimos anteriormente. Ahora sí podemos continuar y explicar la herramienta marco. Vamos a empezar con la primera, la herramienta marco rectangular, le hacemos clic y para crear una selección mediante el marco rectangular lo que hacemos es hacer clic, mantener pulsado el clic izquierdo, arrastrar y en el momento en que creamos que esa es la selección que deseamos finalizar, pues entonces soltamos. Al soltar se creará unas líneas de puntos blancos y negros, lo cual indica que lo que está en su interior es lo que está seleccionado. Y cuando nosotros deseemos hacer cualquier modificación o ajuste, va a ser únicamente esta zona interior la que va a ser intervenida, la que va a ser modificada por esos cambios. Mientras que el exterior es como si estuviera protegido y no va a sufrir ningún cambio que hagamos. Por ejemplo, si cogemos la herramienta pincel y elegimos un color, por ejemplo vamos a poner azul, damos a OK, vamos a crear una nueva capa para no pintar sobre la capa flores y ahora vamos a elegir un grosor también del pincel con una dureza, por ejemplo. Cuando pintemos se va a pintar por ahora en el interior. Vemos que cuando arrastramos hacia afuera ya sobrepasa esta selección y no se pinta en el exterior. Control Z para borrar esta pintada. Si lo que queremos hacer es justamente lo contrario, hacer que sea en el exterior donde se puedan aplicar cambios o modificaciones, como en este caso pintar, entonces nos dirigimos hacia la selección y lo invertimos, selección invertir, mayúsculas control más I. Veis que se ha añadido una nueva línea, lo cual indica que va a ser esta parte, justamente el inverso de la selección anterior, lo que se va a poder modificar, mientras que esta zona, la zona que seleccionamos en un primer momento, va a pasar ahora a estar bloqueada. Cuando pintamos, vemos que no nos permite pintar el interior de esa primera selección. Control Z y Control D. Seguimos y vamos a ver algunos de los ajustes que nos permite esta herramienta marco. En su panel de control vemos que tenemos un desvanecimiento que por predeterminado aparece 0 píxeles. ¿Qué es el desvanecimiento? Vamos a hacer una prueba primero con desvanecimiento 0. Elegimos el pincel, pintamos, quitamos la selección y vemos que si nos acercamos la pintada es dura y no tiene ningún tipo de desvanecimiento como lo hay en esta zona izquierda. ¿Por qué hay aquí desvanecimiento? Porque elegimos un pincel con una dureza del 56%. En cambio, si hubiéramos elegido una dureza del 100%, vamos a disminuir la vista, vamos a dar Control Z, Control Alt Z para eliminar la pintada y ahora volvemos a pintar. Veis que es completamente duro su trazado, quitamos la selección y no contiene ningún tipo de desvanecimiento. Cuando nosotros hacemos una selección, vamos a quitar esto y ponemos en desvanecimiento, por ejemplo 20 píxeles, cuando creamos la selección, un desvanecimiento de los píxeles que nosotros hemos puesto en desvanecimiento. Al soltar, vemos que ya se radia esta selección rectangular y se pone un poco más redondeado. Esto quiere decir que hay cierto grado de desvanecimiento y que si ahora hacemos la prueba con la herramienta pincel, obviamente con la dureza al 100%, y pintamos, vemos que hay desvanecimiento en los límites de la capa. Obviamente en el interior no, pero se puede apreciar ese desvanecimiento en sus límites. Esto, como habéis podido ver, se tiene que establecer el grado de desvanecimiento antes de crear la selección. ¿Qué pasa si ya la hemos creado y deseamos entonces establecer un rango de desvanecimiento? Pues entonces no podemos acudir directamente aquí, lo vamos a ver. Por ejemplo, lo que os decía, primero, el primer momento está en 0 píxeles, creamos la selección y ese es entonces cuando queremos agregarle el desvanecimiento. No podemos hacerlo una vez creada la selección desde aquí, aunque ponga 33 píxeles. Esto lo hemos puesto posteriormente a la realización de la selección y entonces lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia el comando selección y ya vamos a ver uno de los ajustes también que incluye dentro de este comando, que es el modificar y desvanecer. Entonces se creará el radio de desvanecimiento, al igual que agregamos aquí,
Aquí establecemos los valores que nos interese, damos a OK y vemos que surge y tiene el mismo efecto. Ahora cuando pintamos, pues se ve ese grado de desvanecimiento. También podemos influir en el estilo que va a tener, en la forma que va a tener nuestro marco. Como veis, cuando lo creamos, hacemos clic y soltamos, tiene cualquier forma, cualquier proporción, tanto de ancho como de alto. Si queremos que lo que se cree sea un cuadrado, entonces debemos pulsar la tecla mayúsculas. Mantenemos la proporción de igual ancho e igual altura, como lo podemos ver. Si queremos que se cree este marco rectangular desde el centro, desde donde hemos realizado clic, entonces debemos pulsar otra tecla Alt, hacemos clic y veis que ahora la selección se crea desde el centro. Podemos combinar tanto la creación desde el centro como la mantención de la proporción pulsando Alt, así como también la tecla mayúsculas, y se combinan estas dos funciones. Dentro del panel de control de la herramienta marco rectangular nos aparece una opción que es estilo, y esto nos permite agregarle unas ciertas formas ya predeterminadas y antes de crearlas para crear la selección. En primer lugar, proporción fija, que como veis por predeterminado aparece 1 y 1 si activamos proporción fija. Esto sería lo mismo, la misma función que si mantenemos pulsada la tecla mayúscula. Lo que se crearía sería un cuadrado, al tener una proporción igual, tanto de ancho como de alto. Si ponemos por ejemplo 2 en ancho y 1 de alto, querrá decir que la proporción va a ser doble de ancho que de alto. Y lo vemos de esta forma. Podemos hacerlo al revés. Esto no tiene gran complicación, simplemente ir probando y es completamente lógico, como se puede apreciar. Y por último, dentro de estilo tenemos tamaño fijo, en el que podemos agregarle el tamaño que va a tener de entrada nuestra selección, bien en píxeles, por ejemplo 100 por 100 píxeles, y veis que directamente nos aparece. Cuando arrastramos no vamos a ir arrastrando el tamaño de la selección, sino que vamos a ir moviendo la selección porque ya el tamaño está establecido. Como decía, lo podemos poner en píxeles y en porcentajes, por ejemplo el 10%, con no poner nada automáticamente veis que lo pone Photoshop en porcentaje, y el 10% de altura. Cuando ahora lo creamos es exactamente esa medida la que va a tomar, teniendo en cuenta el tamaño de la imagen total. Si ponemos 100 de ancho y es de altura, al crearla veis que el ancho ocupa totalmente el ancho de la imagen y el ancho del lienzo. Vamos a dirigirnos ahora hacia la segunda herramienta, que comprende la herramienta marco, ahora elíptico, cuya forma va a ser elíptica, obviamente como dice su propia función. Libremente lo podemos hacer así, podemos también hacer que sea una circunferencia perfecta, para ello mantener pulsada la tecla mayúsculas, al igual que también lo hacíamos con el cuadrado, y también podemos crear la selección desde el centro si pulsamos la tecla Alt. Al igual que la anterior, si pulsamos también la tecla mayúsculas mientras pulsamos Alt, se crean desde el centro una circunferencia perfecta. También tiene su propio estilo en cuanto a proporción fija y tamaño fijo. Y para finalizar también, como la herramienta anterior, su grado de desvanecimiento, que también se puede aplicar una vez realizada la selección. Si no se hizo antes la inserción de cualquier valor en desvanecimiento, pues dirigirse hacia selección, modificar y desvanecer, que ahora mismo aparece, como habéis visto, en gris porque no tenemos ninguna selección establecida. Pasamos ahora con las dos selecciones restantes, que son iguales, con la única diferencia de que una es vertical y otra horizontal. Vertical, la columna única, como veis, lo que hace, si acercamos, es seleccionar un píxel de grosor. Veis que cada cuadrado es un píxel y el grosor de esta selección es de un píxel. Pues esto es lo que hace esta herramienta, seleccionar un píxel de grosor y hacerlo de forma vertical en toda la imagen. También con su grado de desvanecimiento, y obviamente no tiene estilo porque siempre la anchura va a ser la misma, la de un píxel. Mientras que la de herramienta marco fila única será en modo horizontal y se creará, al igual que la otra, con un grosor de un solo píxel. Si sois observadores, os habréis fijado en que todas las herramientas de selección, todas menos una realmente, porque la herramienta de selección rápida no la aparece, tienen en su panel de control unos parámetros en común. Se encuentran aquí, son los modos
de realización de selección y los vamos a explicar ahora. Quitamos esta selección ya realizada, vamos a realizar otra selección, por ejemplo con el marco rectangular. En tamaño fijo vamos a elegir normal, quitamos selección, la creamos. Como veis hay establecida una selección y la hemos realizado porque está activada este tipo de selección, que es selección nueva. Lo que hace es crear una nueva selección. Si procedemos con realizar otra selección, hacemos clic, veis que la otra desaparece, la que teníamos anteriormente, y se crea una nueva. Esto es porque tenemos activada dentro de los modos de selecciones la primera, que es selección nueva. Si activamos la segunda, sumar, lo que ocurrirá es que se sumará a la selección ya establecida otra selección que nosotros realicemos. Veis que el cursor cambia con el signo más. Esto quiere decir que se va a añadir a la selección ya establecida. Por ejemplo, tenemos creada ya esta selección, podemos crear otra selección aquí, pero manteniendo la anterior. También podemos sumarla a la que ya hay y podemos ir creando tantas selecciones como nosotros queramos. Tenemos también la tercera opción, que es restar de la selección. Ahora ya aparece el signo menos. Cuando hacemos clic y arrastramos, va a restarse de la selección que hemos realizado. Y por último tenemos interseccionar. Esto hará que de la selección que hagamos y de la que hay establecida permanezca la que haya entre estas dos. Por ejemplo, si hacemos clic aquí, arrastramos hasta la zona que nos interese. Aquí la zona que va a permanecer seleccionada será la que se intersecciona entre esta selección que voy a crear y la que está tocando, que es la que comprende esta otra zona de aquí. Soltamos y esa es la selección, la intersección, la que ha quedado realizada. Bien, pues nada más, esto ha sido todo por esta 10ª entrega. Espero que hayáis aprendido, como siempre, algo más. Y esto de las selecciones es un tema bastante importante y es de vital importancia que lo hayáis entendido con totalidad. Cualquier duda, cualquier problema que tengáis, por favor preguntádmelo tanto en YouTube como en las páginas en las que publico mi curso. Así que nada más, me despido de todos vosotros. Nos vemos la semana que viene con una nueva entrega, en este caso también hablando de las selecciones. Hasta entonces, un saludo.